Ya. Hola y buenas tardes, gracias por el espacio. No, Para encantado. Fíjate conversar. que quedamos gratamente sorprendidos de la rapidez que está teniendo este proceso de reconstrucción, particularmente en Purén, donde ustedes están trabajando. Para contextualizar, ¿en qué otras comunas está también la Fundación Techo para Chile, Ignacio? Ya, te cuento. No, primero que todo decir claro, desde la emergencia, desde Viña en adelante hemos estado desplegados en muchos lugares. Ahora, con respecto a los incendios del sur, nosotros tenemos funcionamiento en la región del Biobío y en la Araucanía. Ujú. Entonces estuvimos primero bien desplegados, conversando, levantando información y después empezando ahí a enfocarnos en los lugares donde encontráramos una que había más, donde fuera más necesario. Empezamos con Purén, acá en la Araucanía, estuvimos con Quirihue y Ningüe también en la región del Ñuble y ahora también con Tomé en la región del Biobío. Estamos hablando con muchas más comunas para ir articulando ayudas también, pero hemos ido escalando por esas comunas desde un comienzo. Y a propósito de articulación, ¿cómo se conjuga eso con lo que están haciendo ustedes, digo, ¿no? Con lo que está haciendo Senapred, por ejemplo. Ya, o sea, para una emergencia como esta, nos damos cuenta que en Chile siempre se activa tanto el Estado como la sociedad civil, pues, a través de las organizaciones como Techo y como las muchas otras que todos conocemos. El mensaje clave desde el día uno es la coordinación. O sea, hay que ver qué están haciendo los otros para que finalmente lo que nosotros queramos y podamos hacer se complemente. Nosotros con Senapred estamos desde el comienzo sentados, conversando y coordinándonos. Senapred tiene un marco legal que es el que le norma a dónde puede llegar con cierto tipo de ayuda y dónde no. Suena fuerte decirlo quizás para una catástrofe de este tipo, pero voy a traer un ejemplo bien literal. Hay una persona que es dueña de 5, 6, 7 casas, si hoy día se le quema una, no va a ser esa familia una prioridad para una vivienda de emergencia. Sin embargo, todas las demás sí van siendo prioridad. Y en este marco legal a veces existen pequeñas brechas que el Estado reconoce, que dicen nosotros no tenemos capacidad de llegar ahí y buscan una coordinación con la sociedad civil para que nosotros podamos complementar. Te doy el ejemplo de una familia que arrendaba una vivienda. Si bien pierde todos los enseres, todo lo que estaba dentro de la vivienda que era de ellos, la vivienda no era de ellos. Entonces en el marco legal dice, esta familia no perdió una vivienda. Pero si uno hace una mirada, un doble clic más social, esa familia igual quedó sin un lugar donde vivir, y si se hace una evaluación más profunda pudiera requerir también una vivienda. Y es ahí, en casos de ese tipo y con otras particularidades, es que hemos estado nosotros trabajando con los municipios para poder llegar y atender esas familias a la medida que sea necesario. Claro, ofrece una variable que finalmente tú llamas brecha, ¿no? Que no es menor de considerar, particularmente en el ejemplo que pones. Y estas brechas, desde tu punto de vista, ¿se producen también en otros casos con otro tipo de familias, por ejemplo? Sí, o sea, claro, y existen muchos casos. Por ejemplo, en incendios más urbanos, pero a veces en pequeños tractos de estos rurales también pasa la ocupación, de repente la irregularidad en los terrenos. Hay loteos irregulares, por ejemplo en Viña pasó mucho. Cuando el loteo es irregular y el terreno no está regularizado al 100, Senapred tampoco puede instalar una vivienda ahí. Faltan trámites, faltan cosas que hacer y se nos pide de repente colaboración. En ocupaciones informales también sería el caso y ahí hay que evaluar junto al municipio si se puede disponer de otro terreno para regularizar un poco y ahí lo mismo, tenemos que entrar nosotros también. La normativa igual, si hoy día se quema una casa, pero dentro de esa casa viven 3 familias, porque entendemos que eso pasa, vive la mamá, los hijos y por acá, la respuesta muchas veces es una vivienda de emergencia, pero si son 3 familias todos sabemos que eso es insuficiente. Hoy día han habido situaciones dentro de lo legal, herencias que nunca se formalizaron, sucesiones por aquí, que el terreno tiene no sé cuántos dueños y que necesitamos la firma del que está no sé dónde. Todas esas cosas amarran al Estado de manos, porque dice, si no cumplo con todo no puedo instalarla ahí, y es donde nosotros en ocasiones tenemos cabida porque tenemos más libertad de acción. Lo que siempre es clave es la coordinación con los municipios, porque ellos conocen finalmente la realidad local. Wow, qué complejo, Ignacio, porque claro, uno ve, digamos, que llega el Estado a construir donde sufrieron la destrucción de las casas, ¿no? Y si no está techo, pero uno cree que llegar y construir y finalmente no, porque tiene sus complejidades. Claro, hay aspectos legales que tú comentas que donde el Estado eventualmente no puede hacer más. Sobre todo, sí, es que ese es el tema. Uno
a medida que está más inmerso en esto, lo empieza a entender más, porque de afuera, y creo que yo en algún momento antes igual lo hice, como, ¿por qué no casa quemada, casa construida? Que sería lo más simple, pero en magnitud de este tipo, en catástrofes de esta magnitud, con miles y miles de viviendas destruidas, hay que ir seleccionando, o sea, no queremos que nadie quede fuera, pero si estuviéramos priorizando a las personas equivocadas, igual podríamos estar dejando rezagadas a familias que lo necesitan, pero mucho más. Entonces ya es un desafío, porque la catástrofe al ser rural cubre mucho terreno, y ya inclusive puede haber algún caso que ni siquiera esté catastrado y va a aparecer de repente, literalmente dentro de la ceniza, y hay que estar actualizando cada día. O sea, las cifras aquí son dinámicas, hay que estar ahí muy atentos y muy coordinados. Oye, ¿lo de ustedes pasa por aportar básicamente con la solución habitacional o hay otros aspectos que igual están cubriendo? Ya, nosotros estamos en coordinación para cubrir otros aspectos. O sea, nosotros vivienda que levantamos, nos coordinamos con Hogar de Cristo, que ellos están en otra campaña, y ellos la equipan. Nos coordinamos con Senapred, porque ahí ellos, siempre que pueden, llevan lo que es la fosa. Y la vivienda que nosotros construimos cumple los mismos estándares que Senapred. Entonces, incluye un baño, un kit eléctrico, y de cierto modo se cubre el mínimo, que se entiende que es de emergencia, para que ya después entren los otros actores con las viviendas definitivas, que ahí es otra historia más que también tiene muchos detalles. Claro, porque en el caso de lo que aporta techo, ¿es la vivienda básica, es la temporal o es ya la definitiva, Ignacio? De hecho, nosotros en las emergencias nos vamos con la básica, con lo que es para la emergencia, para responder a la inmediatez. Lo que es vivienda definitiva, ahí siempre entra el ministerio, y en ocasiones algún particular también se toma rol en esta solución. Pero siempre es algo más a largo o mediano plazo. Y el financiamiento para poder aportar con estas casas, y esto tiene una trampita en mi pregunta, una trampita positiva, ¿no? En el sentido de que te pregunto por el financiamiento, pensando también en cuánto necesita que nosotros apoyemos a Techo para que siga aportando, ¿no? Claro, o sea, aquí, y hay que ser honesto, nosotros ganas y voluntad creo que vamos a tener y tenemos siempre, pero para financiar esto se necesitan las lucas. Nosotros, como acostumbramos a estar en emergencia, siempre hay aliados y siempre hay campañas que se levantan para financiar lo que hay detrás de esto. Y seguimos en eso. O sea, por más que hoy día muchos medios, no todos, ya se olvidaron un poco de esta cobertura que en su momento tenía la emergencia, y que es también la que le da cobertura a las campañas, por ende financiamiento. Nosotros seguimos en esa búsqueda activa. Estamos buscando fondos en el extranjero, en todos los fondos que haya por postular, porque nosotros nos pusimos una meta inicial de 750 millones para poder financiar 100 viviendas. 100 viviendas hoy día es un tercio de lo que necesita la Araucanía. Exacto. Hablando de que son cerca de 2.500 las destruidas en todo el sur. Entonces, por eso nosotros quisimos focalizar en la brecha. Si hablamos de cubrir todo, no somos nosotros los que vamos a tener la capacidad de hacerlo. Y ahí estamos buscando recursos al día de hoy. O sea, nosotros tenemos una campaña activa que invita al ciudadano común y corriente que quiera aportar el monto que sea, pero también invita a los que estén dispuestos a hacer una campaña en su institución, hacer una campaña como empresa, o invitar a algún donante, porque cada peso que se recaude finalmente es más plata para más vivienda. Además de Renaico, ¿en qué otra comuna de la Araucanía están presentes apoyando con soluciones habitacionales temporales, al menos, Ignacio? Purén estuvimos nosotros ahora que tuvimos siempre conversaciones directas con Lumaco, Traiguén, Galvarino, con ese sector, que fue un sector también que fue quedando un poco rezagado de la cobertura nacional, porque la cantidad de viviendas afectadas no era tan grande en relación a otros, pero la necesidad sigue estando vigente. ¿En qué estamos en esos casos? Y aunque suene un poco tardío, es identificando realmente la brecha, para que llegue realmente a donde se necesita, pero esperamos nosotros que acá en la región nuestro paso siguiente sea Lumaco, y ahí venir escalando desde el más lejano hacia el más cercano. Fantástico. Ignacio Valenzuela, de Techo Chile, respecto a la reconstrucción post-incendios forestales en algunas zonas importantísimas de nuestra región. Ignacio, te mando un abrazo. Muchas gracias por el aporte que realiza Techo tradicionalmente en situaciones como esta y otras en nuestro querido país. Gracias, Ignacio.
No, gracias a ustedes también, estos espacios siempre sirven para visibilizar, seguir empujando y que no nos olvidemos que la catástrofe Así no está es. en la tele, muchos incendios apagados por suerte, pero el daño que quedó se compara mucho a un terremoto, porque destruyó no solo viviendas, sino que también todo lo que envolvía la vida de las familias. Así que nos queda harto trabajo aún. Una dimensión completamente compleja, digamos, en su afectación. Gracias, Ignacio, nuevamente. Buenas tardes, un abrazo. Chao.